Bienvenidas y bienvenidos a este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. El día de hoy vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo directo en revisión 6498 diagonal 2018, que es una eh, sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir entender una de las vertientes de esos actos abominables, deplorables, que son los actos de tortura, pero también nos va a permitir analizar la aplicación de la perspectiva de género como metodología de resolución de casos, específicamente en tratándose de mujeres, y también el tema de la flagrancia en cierto tipo de delitos, en este caso la trata de personas. Bueno, para entender esta importante sentencia, le doy la bienvenida del programa a Sofía de Robina de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Sofía, bienvenida, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, un gusto estar acá. Y para nosotros recibirte. Y también le doy la bienvenida al programa a Adriana Ortega Ortiz, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adriana, qué gusto recibirte nuevamente en Ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias, yo estoy también muy contenta de estar acá. En un tema difícil ahora. Sí. Bueno, siempre que vienes son temas difíciles. Adriana, primero, pues ya lo sabes, en el programa solemos dar cuenta del contexto fáctico. Es importante que las personas que te están viendo, que te están escuchando, sepan pues cómo surge el caso, obviamente por la naturaleza del propio amparo directo en revisión. Recorre una... Ya presupone un periplo procesal Ujú. de una cierta complejidad, pero estoy seguro que nos lo vas a sintetizar de manera muy clara, y eso a su vez permite que las personas entiendan eh, el punto en el cual la Corte entra a tomar conocimiento del caso y lo resuelve. Por favor. Bueno, este es un asunto donde existe una denuncia ciudadana sobre ciertas actividades en lo que se cree que es una casa de citas. Curiosamente, la policía monta un operativo, está vigilando la casa, está observando la actividad que se lleva a cabo en ese lugar, y un buen día decide que va a entrar a la casa. Palabras más, palabras menos, le pide consentimiento a la persona que le abre la puerta y entonces se introducen en el domicilio. ¿Y qué pasa una vez se introducen en el domicilio? Hacen labores de indagación dentro del domicilio, interrogatorios, les preguntan a las personas que están ahí, en qué calidad están ahí, quién es la persona que administra el lugar, etcétera. Y entonces llegan a nuestra inculpada, a la protagonista, por decirlo de alguna manera, de este amparo, y que aparentemente fue señalada por las personas, por las mujeres que estaban ahí, como la persona que administraba el lugar. Y como parte de estas supuestas labores de indagación, la conducen a su cuarto o a su recámara y le piden que se quite toda la ropa. Y pues digamos, esto es un acto que lo vamos ahorita a seguir platicando en el programa como un acto de desnudez forzada. Es decir, ella no tenía más remedio que quitarse la ropa frente a agentes policíacos que además estaban controlando el espacio en ese momento, no solamente el espacio, sino a las personas, en particular a ella que estaba ahí. El caso, finalmente, por estas acusaciones o por estas declaraciones de las personas que se encontraban en el lugar y los señalamientos de que ella administraba el lugar junto con otra persona, esta mujer enfrenta un proceso penal por el delito de trata de personas. Lo enfrenta, como ya lo sabemos, hablando de este viaje procesal, lo enfrenta en primera instancia. El juez de primera instancia la considera responsable de este delito, le impone una pena de 31 años de prisión. Ella apela, es decir, va a la segunda instancia, donde se revisa lo que ha hecho el juez de primera instancia. La sala o el tribunal de apelación o el revisor de esta sentencia de primera instancia dice todo estuvo bien, el juez lo hizo perfecto y se confirma la sentencia. Después de que se confirma la sentencia, Clara, que así la vamos a llamar porque es el nombre ficticio que acoge la Suprema Corte en este caso, va al amparo directo ante un tribunal colegiado. El tribunal colegiado otra vez dice que todo estuvo en orden, que su detención fue legal, que ese es uno de los alegatos que va a surgir ahí a lo largo de la secuela procesal, un alegato de detención ilegal,
un alegato también de desnudez forzada y un alegato de no se ha juzgado mi caso con perspectiva de género. Y el tribunal colegiado contesta, tu detención fue legal, ignora, o sea, ni siquiera se pronuncia sobre el asunto de desnudez forzada y finalmente dice, pues, independientemente de que apliquemos o no la perspectiva de género, tú eres responsable del delito y otra vez confirma la sentencia. Con esos alegatos constitucionales, ya ves que siempre que se necesita o que se solicita que un caso llegue a la Corte, debe haber un alegato de constitucionalidad. Pues pones, en este caso, pues son 3 alegatos de constitucionalidad. La desnudez forzada como un posible acto de tortura, la ilegalidad de la detención, es decir, la detención de acuerdo con ciertos parámetros constitucionales debe cumplir con ciertos requisitos. Entonces, pareciera que había que verificar que la detención se había ajustado justo a esos requisitos constitucionales. Y por último, el asunto de la ausencia de juzgamiento con perspectiva de género, como una especie, no lo quiero decir de manera tan fuerte, pero una especie de ignorancia en el sentido de no lo vi, no en el sentido de no lo sé, sino como una especie de ignorancia en el sentido otra vez de no lo vi, de los tribunales anteriores de observar la necesidad de acercarse a este fenómeno con perspectiva de género, por cosas que vamos a platicar, supongo yo, más adelante. Así es, así es. Gracias, gracias Adriana por esta síntesis. Sofía, voy contigo ahora porque, bueno, vamos a analizar cada uno de estos temas. Cada uno de estos temas, pues, amerita un análisis por separado, pero te planteo preliminarmente el de tortura y una cuestión que me impresiona, lo digo así con toda su extensión de la palabra, de la sentencia, porque, por ejemplo, en el párrafo 42 se afirma que la proscripción absoluta de la tortura es una directriz marcada por diversos instrumentos internacionales suscritos por México y en una nota a pie de página, que es la nota a pie de página 14, se ofrece un listado enorme de instrumentos internacionales que luego permite a la Corte afirmar en ese mismo párrafo 42 que el derecho a estar libre de tortura pertenece al dominio del jus cogens, que es ya es Lo más alto. me atrevo a decir, la protección más fuerte, la muestra del compromiso más sólido de un Estado para luchar contra la barbarie, que es la tortura, y también el diálogo que a partir de este conjunto de instrumentos internacionales la Corte hace con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Completamente. Bajo, un comentario. No, diría que en eso la sentencia es sumamente relevante porque recupera todos los instrumentos que ya dices en una nota al pie, pero que permiten establecer los criterios claramente que implican no solamente definir la tortura, sino frente a ello, qué tiene que ocurrir, qué le corresponde hacer a las autoridades, cuáles son sus obligaciones. Y hay que decir que en materia de tortura, que es una de las más graves violaciones a derechos humanos, como ya lo señala Ceci Cogens, pero además con mayor presencia en el sistema penal mexicano, porque está fuertemente asociada generalmente a la comisión en contextos de detención, como ocurrió en este caso, muchas veces a la generación de prueba, no solamente a la confesión, sino otras pruebas, pero también ocurre en otros contextos como forma de castigo, como forma de humillación, y es algo que lamentablemente seguimos enfrentando en el sistema penal y desde el Instituto Federal de Defensoría Pública lo vemos cotidianamente. Cotidianamente. La presencia de la tortura sí es una realidad muy presente, sobre todo eso en contextos de detención. Lo han señalado así incluso el relator para la tortura de la ONU cuando vino a México en 2014, lo ha señalado así el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en las revisiones a México, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana con sentencias que son retomadas en este asunto. Y tenemos ya una ley, además, una ley general que retoma muchos de estos insumos desde 2017 y que por lo tanto dan todo un cuerpo normativo que me parece es ampliamente desarrollado en la sentencia, pero no solamente de nuevo para decir la tortura está mal, es una grave violación de derechos humanos, impacta en diversos derechos como la integridad, la libertad, incluso la intimidad en los casos de tortura sexual, sino que eso además acarrea obligaciones específicas que son las que tuvieron que analizarse en este caso para ver qué tenía que haber ocurrido cuando hay un alegato de tortura como ocurrió en este caso y que como digo,
ocurre presentemente. Y solamente para muestra decir, por ejemplo, que en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura tenemos más de 5,000 denuncias que han presentado las y los defensores de hechos que van de varios años atrás, pero que se han presentado de 2019 a la fecha. Actualmente, 5,000, a ver, 5,000 es una cosa impresionante este dato que nos estás compartiendo. Sí te habla de una ocurrencia de abusos generalizada, como la señaló generalizada. al menos el relator Es correcto. Juan Méndez en su Que, momento. que en su momento causó polémica Causó este polémica, así señalamiento, es, pero así es. entonces ustedes lo que están verificando, Sofía, desde la importante tarea que hacen en el Instituto Federal de Defensoría Pública, es que esto es así, Sigue ocurriendo. sigue Hay que ocurriendo. decir que, de nuevo, mucho en la detención, pero también lo vemos muy presente en centros carcelarios, la Comisión de la Tortura, y en otros contextos, por ejemplo, en casos de protesta, donde es muy común que la tortura ocurra como forma de castigo, y además muchas veces la tortura sexual a mujeres, que ya lo desarrollaremos más adelante. Pero efectivamente, la ocurrencia sigue siendo alta. Actualmente es mayormente conocida, y eso también en la EMPOL, en la encuesta nacional que hacen de personas privadas de libertad del INEGI, también lo señala, ocurre en este momento entre la detención y la puesta a disposición de la persona, sobre todo por agentes policiales, pero también pertenecientes a las fiscalías. Y en cuando ocurre en contextos de mujeres, es altamente probable que vaya acompañado también de una connotación discriminatoria o de tortura sexual. Entonces, esos datos dan cuenta de la pertinencia. Por eso el instituto creó una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en 2019, por eso tenemos una ley general, pero bueno, seguimos viendo que es un reto sobre todo asociado en los procesos en donde ocurre, sobre todo en materia penal. Pues y no es un reto menor, no es un reto menor. Ya con este dato, pues ya nos quedamos atónitos. atónitos. No, a ver, estamos en un momento porque el tema de denuncia de torturas en México, pues mínimamente viene, seguramente de mucho antes, pero yo me acuerdo que una gran explosión fue en la década de los años 90 del siglo pasado. Así Estamos es, hablando ya de 30 años. ese dato es desde las primeras denuncias, aunque se interpusieron en 2019, porque es imprescriptible el delito de tortura. Los hechos de estas 5,000 denuncias son hay algunas incluso desde los 80s. Actualmente son más policías estatales las que están señaladas, más que federales, eso también hay que decirlo. En su momento la Policía Federal era quien más ocupó estos lugares, pero actualmente, sobre todo en el ámbito estatal, por policías estatales, sigue siendo muy recurrente. Adriana, hay una parte de la sentencia en donde, al tenor de esta reflexión de Sofía, la Corte dice, bueno, el tema de tortura puede ser identificada y entendida, uno, como violación de derechos humanos o dos, como delito. ¿Por qué esta diferencia importa? Bueno, importa porque la violación de derechos humanos detona un cierto grupo de obligaciones, ya lo decía Sofía, que implica, por ejemplo, que se trate de una violación de derechos humanos. Una consecuencia inmediata es la exclusión probatoria, es decir, la exclusión de evidencia incriminatoria. Eso se tiene que ir porque se obtuvo de manera prohibida, de manera ilícita. Acuérdate que hay un derecho a ser juzgada con pruebas de carácter lícito, de manera que si tú obtienes la evidencia a partir de una violación de derechos humanos, esa evidencia no puede ser considerada en el proceso penal donde tú compareces como imputado o imputada. Pero también hay como la necesidad de que las autoridades que han incurrido en estos actos de tortura sean responsabilizadas. ¿Cómo son responsabilizadas? Cuando se les sigue una indagación, una indagatoria, una investigación para responsabilizarles penalmente de la tortura que han cometido. Esto es importante también porque las leyes de tortura, los estándares internacionales sobre tortura insisten en que la tortura sí debe ser erradicada como violación de derechos humanos, debe ser erradicada como técnica de investigación, que lo más horrible es que sigamos diciendo que la tortura puede ser utilizada como técnica de investigación, pero que también debe ser sancionada. Es decir, en el caso de las convenciones sobre tortura hay un mandato expreso de no solamente procura que no ocurra dentro del proceso penal, sino que además tienes que sancionar penalmente a los responsables. Es decir, hay una orden directa de que la tortura debe ser criminalizada. Ahí está esta diferencia muy importante. Regreso contigo, Sofía. A ver, también me parece que la sentencia hace un esfuerzo, me atrevo a calificarlo así, de pedagogía y de tener claridad conceptual a la hora de entender qué es un
hecho un acto de tortura y dar cuenta de que esto puede ser muy diverso, que no hay una sola forma de torturar, digamos. Eh, Cuéntanos esa parte y ayúdanos a entender en el marco de la reflexión que la Corte hace en la sentencia, cómo podemos nosotros caracterizar o conceptualizar a la tortura para que no se nos queden fuera hechos que a lo mejor, como en el caso concreto, alguien podría decir, pues no, a lo mejor es incómodo que estés totalmente desnudo frente a agentes aprensores, pero quién sabe si eso entra en la definición de tortura. Podría haber alguien que te hiciera ese planteamiento. Entonces, ayúdanos a entender esa parte, por No, favor. y completamente de acuerdo que en eso es muy útil la sentencia para conceptualizar la tortura y la tortura sexual, además, de forma específica. Y hay que decir que precisamente a partir de todo este cuerpo normativo, tanto internacional, con todas las comisiones que además México ha ratificado, forman parte, además hay, bueno, ya amplios estándares en la materia de cómo tienen que formar parte también del marco normativo y del parámetro de regularidad constitucional para las y los jueces y las diferentes autoridades. Y en eso son coincidentes tanto la legislación nacional como los estándares internacionales en reconocer que la tortura ocurre cuando hay sobre todo tres elementos. Uno tiene que ver con que sea un acto intencionado, que haya una intencionalidad en cometerse, que no haya sido un acto fortuito, por decirlo de alguna forma, que sea deliberado. El segundo tiene que ser que genere sufrimientos o daños en la persona, y estos tienen que entenderse tanto físicos como mentales, a partir de diferentes factores, tanto de la persona, pero incluso también de la comisión del acto, en la forma en la que se comete. Y el tercero tiene que ver que se cometa con una finalidad, y aquí es muy importante porque muchas veces se entendía que la tortura era solamente cuando se obtenía una confesión. Si bien esta puede ser una de las finalidades y en muchas ocasiones ha ocurrido, no es la única, y en eso es muy también clara la sentencia en establecer que puede cometerse, sí, para obtener pruebas, no solamente la confesión, sino incluso señalar a otras personas, es comúnmente algo que ocurre, incluso para tomar objetos, por ejemplo, que puedan ser utilizados posteriormente para señalar la responsabilidad de la persona, por ejemplo, tomar un arma, pero también puede ocurrir en otros contextos como una forma de castigo, de humillación, de sometimiento, y esto es sumamente relevante cuando hablamos ya de la tortura sexual, es decir, cuando analizamos estos actos con perspectiva de género, ya lo abordaremos más adelante, porque en cada uno de estos tres elementos podemos observar que hay una perspectiva de género en la forma en la que se cometen, en los tipos de actos, en las zonas del cuerpo, incluso en donde se pueden someter los daños, en las amenazas que se utilizan a las mujeres y en la finalidad por la que se cometen. Y un elemento más adicional es que, bueno, estos actos tienen que ser cometidos por un agente estatal, por una autoridad, o por un particular, digamos, con aquiescencia del Estado, es decir, que la autoridad lo permita. Esos son los elementos que se tienen que considerar para establecer que existe tortura. Bueno, ese es nuestro punto de partida. Ahora, con ese punto, con ese contexto que ahorita Sofía nos acaba de plasmar con gran claridad, Adriana, el hecho de que desnuden de manera completa y total a una persona en el momento en el que se está ejecutando una detención, si bien es cierto al interior del domicilio, pero finalmente pues se trataba de una actuación de agentes del Estado mexicano, ¿es tortura? Sin duda, y no solamente lo afirma la sentencia de la Corte, sino que la Corte recoge en este sentido estándares internacionales de manera muy notable, y creo que siempre debe utilizarse como marco estas tres sentencias de la Corte Interamericana que fueron como graduales. La primera es obviamente Inés Fernández Ortega, la segunda es Valentina Rosendo Cantú, y la tercera, que recoge otra vez estos estándares y los deja de manera muy clara, es el caso de Mujeres de Atenco contra México. Las tres sentencias que te acabo de mencionar son sentencias contra México. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en estas tres sentencias? Se cometen actos sexuales contra mujeres. En el caso de Inés y de Valentina, ocurren fuera de las instalaciones estatales, ocurren en sus casas. En esos casos se trata de violaciones, y de todos modos la Corte Interamericana dijo, a ver, aquí hay una intencionalidad clara, y además son actos deliberados sin duda, no pueden ser considerados accidentes, la tortura no ocurre por accidente, tienen evidentemente una finalidad, y esa finalidad no es obtener información forzosamente, es castigar, es humillar. Si pensamos que Inés y Valentín eran mujeres indígenas que tenían o que asociaban cierto valor a su intimidad, pues esto provocó en ambas
sufrimientos muy intensos A manos de militares, a por manos de ejemplo, en esos militares casos. en ese caso. Y después tenemos el caso de Mujeres de Atenco, donde hubo un repertorio, un distinto repertorio de actos sexuales, insultos, tocamientos en partes sexualizadas del cuerpo, desnudez forzada, y ahí otra vez la Corte Interamericana dice, no nos engañemos, estamos frente a actos de tortura porque están cometidos por agentes estatales, están cometidos en contextos de dominio, es decir, en contextos donde los agentes estatales tienen control independientemente del lugar donde estemos hablando. Puede ser el domicilio, puede ser la calle, puede ser un centro de detención, puede ser una cárcel. Es decir, lo que lo distingue es que finalmente el agente aprensor, el agente investigador, tiene control, o el agente que custodia tiene control sobre lo que está ocurriendo en ese centro. Entonces, el estado en ese espacio. Entonces, el estado de indefensión es fortísimo. Estamos pues en el segundo paso, donde existe sufrimiento. Y el tercer paso, obviamente, la finalidad puede ser variada, lo acaba de decir Sofía. Puedo estar muy interesado en obtener evidencia, puedo estar muy interesado en intimidar o neutralizar, por ejemplo, eso puede pasar en los contextos carcelarios, puedo estar muy interesado en reforzar estereotipos, que eso se habla en la sentencia y también se abordó en las Mujeres de Atenco, porque el mensaje que parecía ocurrir cuando se perpetraba tortura sexual para oponerse o para castigar la protesta social era un poco: tú aquí no perteneces, mujer, vete a tu casa a lavar los platos. Y en este caso particular, en el caso que estamos abordando como parte del comentario, pareciera que la tortura tenía la intencionalidad de, bueno, eres una trabajadora sexual, no debe impactarte de ninguna manera que te obligue a desvestirte. Es decir, te mereces esto porque eres una trabajadora Una sexual. forma de humillar. Una forma de humillar, de reforzar el estereotipo de te estoy castigando. Entonces, la desnudez forzada tiene ciertos distintos impactos, y estamos hablando, también Sofía lo dijo, de las mujeres y los cuerpos feminizados. La desnudez te exhibe, la desnudez te hace vulnerable, y además, para las mujeres y otros cuerpos feminizados, es una amenaza. O sea, si te desnudan, no estás segura de que solamente se vaya a quedar en la desnudez. Entonces funciona también como una fuerte amenaza. Me desnudas y ¿qué sigue? Y eso genera también terror psicológico, que si pensamos en uno de los elementos de tortura como sufrimiento, se da ese elemento sin duda. Algo que a mí me gustaría puntualizar y está en la sentencia, porque luego se hacen, Sofía lo dijo y yo quiero retomarlo, el sufrimiento se cataloga de dos maneras. Hay un contexto objetivo, con actos que son capaces de generar dolor, y hay un concepto subjetivo que tiene que ver con el nivel de vulnerabilidad de la víctima. Pero creo que es muy importante no confundirse. Yo puedo ser una persona que ha enfrentado cualquier cantidad de situaciones difíciles y que un acto de tortura me genere menos sufrimiento que a otra. Pero eso no quiere decir que el acto no sea apto para generar dolor. Y lo que importa acá es que el acto sea apto para generar dolor, no que forzosamente lo ocasione. Es decir, yo no voy a determinar la existencia de tortura porque alguien haya experimentado sufrimiento. Tengo que acreditar la existencia de tortura porque el acto es apto para generarlo. Y el contexto subjetivo tiene que ver con cómo las personas interpretan ese acto. Y a mí me gusta poner un ejemplo. Si nosotros estamos aquí y alguien, un agente estatal, llega y pisotea el Corán, pues nosotros podemos ser absolutamente indiferentes. Para nosotros, en ese contexto, no sería un acto de tortura. Pero ¿qué tal que yo soy un detenido en Guantánamo, soy un musulmán completamente convencido, eh, practicante, y de pronto llega alguien y enfrente de mí empieza a pisotear el Corán? Entonces ese acto sí es absolutamente capaz de generarme sufrimiento. Entonces, por eso lo que decía Sofía se vuelve muy relevante. Hay que examinar el acto también en su contexto. Sin duda. Y Sofía, y aquí ya entramos propiamente Adriana, yo creo que nos está marcando con mucha claridad la línea al tema de tortura, pero en su vertiente sexual. Traigo a colación un párrafo
en donde la sentencia refiere la famosa sentencia, a su vez, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del penal Castro y Castro contra Perú, en donde se habla, por ejemplo, dice, otras formas de violencia sexual incluyeron, refiriéndose a lo que en su momento aconteció en Perú, incluyeron amenazas de actos sexuales, manoseos, insultos con connotaciones sexuales, desnudo forzado, aquí específicamente lo está señalando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, golpes en los senos, entre las piernas y glúteos, golpes a mujeres embarazadas en el vientre y otros actos humillantes y dañinos que fueron una forma de agresión sexual, en donde me parece que lo que aglutina estas diferentes formas de tortura es el abuso de la caracterización sexual o sexuada del cuerpo femenino, de esta todavía visión desde el patriarcado, se dice. A Sí. mí no me gusta mucho usar ese término, pero reconozco que forma parte de las categorías propias de la teoría feminista, de imponer un dominio de los hombres sobre la sexualidad de las mujeres. O sea, por ejemplo, golpes en los senos. Probablemente a un detenido varón que le golpeen los senos no debe ser lo más común. A lo mejor buscarían otras partes del cuerpo que lo lastimaran más. Pero en el caso de las mujeres, golpear los senos, golpear entre las piernas o en los glúteos, sí tiene una connotación. O golpear el vientre en el caso de mujeres embarazadas. ¿Eso de qué te está hablando? De una especificidad de violencia sexual. Un comentario, por favor. No, por completo. Y por eso es tan relevante la perspectiva de género analizando en cualquier supuesto las violaciones a derechos humanos, porque nos permiten ver la ocurrencia posible, puede ser que en algunos casos no esté, pero la ocurrencia posible de actos que en un contexto más amplio de desigualdad estructural, pues tienen sí una connotación diferenciada en la finalidad con la que se cometen, pero también en la afectación que generan las mujeres y por lo tanto también después eso es otro motivo de análisis, pero incluso en la reparación que después tengas que dar a esos actos. Y por eso es tan relevante. Y sí quisiera también ahí señalar cómo también tiene tanta importancia, por eso, la voz de las mujeres al denunciar estos hechos. Es parte central de los estándares que provienen al menos de estas tres sentencias, de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, de las mujeres de Atenco, y donde también las organizaciones que las han acompañado, y hay que decir que también han hecho un trabajo muy importante, el Centro Pro, Trachinolan, acompañándolas, han puesto sobre la mesa la relevancia de escuchar también su voz como parte central para probar que existió la tortura, sobre todo con un delito de naturaleza oculta, que es muy diferente que tenga otras pruebas y que por lo tanto el testimonio es central, pero también para poder entender cómo estos actos que tú ya señalabas en diferentes acciones pueden constituir tortura y que sobre todo, de nuevo, hago referencia a estos tres elementos. Hablan de una intencionalidad, es decir, no se les agredió en esas partes del cuerpo por error, hay todo una intención de hacerlo ahí, genera un sufrimiento específico que además no solamente es al cuerpo y a la integridad, sino la humillación, a la intimidad. Las sentencias de la Corte son muy claras en eso. Y también, bueno, hay una finalidad que puede tener, como ya decíamos, trascendencia en el proceso, pero también puede tener en la persona. Y ahí nada más añado un elemento más en lo que ya señalaba Adriana, que tiene que ver también con la responsabilidad reforzada de las autoridades como garantes. Sí. Es decir, las mujeres o cualquier persona que está sujeta a estar con una autoridad, está en una vulnerabilidad mayor. Si es una mujer en un contexto así, todavía esto se agrava y por lo tanto eso genera, por un lado, que la autoridad tiene mayor obligación para probar que cuando la persona estuvo con ella no sucedieron estos hechos, pero también tiene una obligación mayor de asegurar que no ocurran estos actos, que es más reprochable. Oye, esto, qué bueno que lo mencionas porque creo que también se plasma o se aterriza en cargas probatorias. Y por ahí la sentencia es muy clara cuando dice, a ver, no te estoy obligando a probar un hecho negativo, ¿no? Que no lo torturaste, que no lo vulneraste, etcétera. Te estoy diciendo que, uno, tienes calidad de garante y en función de eso tienes deberes de custodia, de respeto, de debida diligencia, etcétera. Pero si hay una lesión, si se certifica una lesión y todo, entonces vamos a operar presunciones, etcétera, de que algo pasó, ¿verdad? O sea, creo que el mensaje en relación a lo que apunta Sofía es poderoso también en la sentencia. Es poderoso en su impacto dentro del proceso, como ya lo decía Adriana, en su impacto como violación de derechos humanos para ver qué se tiene que excluir a partir de ese alegato de tortura, a partir además de un estándar que es atenuado cuando es como violación de derechos humanos, pero también en lo que ya comentaba Adriana, en la obligación también de investigar con debida diligencia y con perspectiva de género estos hechos como delito. Y ahí hay también todo pues sí, una importancia de ver cómo esto también se traduce en obligaciones reforzadas de las autoridades ministeriales
ministeriales para investigar estos hechos que lamentablemente, como muchas otras violaciones a derechos humanos, se cometen generalmente en impunidad. Es lo que te iba a decir, porque a mí me da la impresión que a veces está bien porque así tiene que ser, se da vista, etcétera, sí, pero eso ¿cuántas veces termina en sentencias condenatorias en el Estado mexicano? Sería interesante. Bueno, el último reporte que da el Estado al Comité contra la Tortura este año son 5 sentencias condenatorias. Entonces, A ver, 5 sentencias. esto da la Fiscalía General de la República, no tenemos los datos de las estatales, no las envían, pero en lo que va el propio estado de información al Comité contra la Tortura son 5 sentencias. Entonces nos habla ya desde ahí de la impunidad que está asociada a estos casos y más cuando además tiene que investigarse con perspectiva. Pero a ver, Si déjame. cruzas 5,000 con 5, Es lo pues que te iba a decir. mueres. O sea, 1 de cada 1000 termina en sentencias Sí. y 999 terminan en impunidad. Eso, hasta ahora esa es la información y por eso también ¿Estamos hablando de la información rendición. oficial, Sofía? Las 5 sentencias que refiere el Estado es información oficial, que está en la página del Comité contra la Tortura ¿No de es algo Naciones opinable? ¿No Unidas. lo habrá dicho una ONG? No lo habrá dicho, no, ¿Algún no, en académico, una un ONG también académico? seguramente tienen datos relevantes. No, es información que da el propio Estado. Y las denuncias que hago referencia son denuncias que tiene registrado el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que además es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, y que da cuenta, pues sí, de la persistencia de estos actos y de que poco se ha hecho para avanzar en la investigación. No, pues muy poco. Poco, no, poquísimo. Poquísimo, Ca- casi o nada. casi nada. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con nuestras invitadas del Amparo Directo en Revisión 6498, diagonal 2018, la definición de tortura y esa vertiente tan dolorosa, tan impune, ya lo acaban de escuchar ustedes, que es la tortura sexual. No se vayan, regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos platicando con nuestras invitadas del Amparo Directo en Revisión 6498, diagonal 2018, el concepto de tortura y el concepto específico de tortura sexual y otros temas que plantea la propia sentencia. Y Adriana Ortega te planteó pues el siguiente tema. Ya platicamos de tortura, pero aquí hay un desarrollo, creo yo, bastante amplio, recuperando precedentes, en fin, literatura comparada, de perspectiva de género. ¿Por qué? ¿Por qué importa qué papel juega en el marco la sentencia y también en relación al caso concreto? Bueno, pues voy a empezar por cómo opera en el caso concreto, que era una preocupación, que fue una preocupación de la sala y por ende una preocupación de la Corte, que parecía que había una incomprensión de cómo operan las redes de trata. Ella, Clara, alega que ella también era víctima de trata de personas, lo cual el hecho de que ella estuviera vigilando o no la casa, eso no lo sabemos, eso no ha sido probado, no es suficiente para entender que no era víctima de trata de personas, porque justamente uno de los modus operandi de estas leyes, de estas redes de trata, perdón, a partir de la disminución de la voluntad de las defensas que empiezan a generar en las víctimas, hacen que en cadenita, por decirlo de alguna manera, en cadenita, mujeres vigilen a otras mujeres y entonces no queda claro que esas mujeres que quedan al final vigilando a otras mujeres tengan la misma intencionalidad criminal que los tratantes ni se beneficien de igual manera que los tratantes. Y entonces, Y también hay un tema, ¿te acuerdas, Adriana? Porque lo platicamos tú y yo en otro programa, de hasta dónde llega la libre voluntad de estas personas para realizar esas conductas. sí, justo un tema en materia penal es muy importante y forma parte de la línea jurisprudencial que la Corte ha generado en materia de perspectiva de género, particularmente en los procesos penales, que lo que hay que cuestionar un poco es, se entiende que existe un delito cuando existe voluntad de cometerlo. Entonces creo que hay que hacerse preguntas muy serias a propósito de la voluntad. ¿Dónde está la voluntad? Si finalmente la ausencia de voluntad puede considerarse como algo que convierte la conducta típica, es decir, la conducta no se comete porque no se sabe que se está cometiendo, o en realidad lo que estás enfrentando es una causa de justificación o la inexigibilidad de otra conducta, es decir, pasa... ¿O aminora el reproche?
Pues sí, porque En términos de cantidad de la pena. tiene las implicaciones desde el inciso A al inciso B, es decir, al inciso Z, por decirlo de alguna manera. Pasas por todas las categorías dogmáticas, por todos los elementos estructurales del delito y entonces dices, ¿tengo conducta típica, palomita o no? ¿Tengo conducta que no está justificada, palomita o no? ¿Tengo conducta que puedo entender como culpable, palomita o no? Y una vez, si yo recorro toda esa categoría, todo ese paso dogmático, y concluyo que sí tengo un delito, pues lo que tengo que hacer, justo a propósito de lo que dices, es poner mis ojos en la individualización de la pena y en el quantum de la reparación del daño. No puedes dar por hecho, eso sería prácticamente absurdo, que las mujeres siempre estamos como en una posición de que no sabemos lo que estamos haciendo. Las mujeres tenemos agencia ética, lo dice la sentencia de manera muy clara. Eso significa que podemos tener la voluntad consciente de infringir la ley, sí, pero también podemos estar en situaciones donde no tenemos esa conciencia de manera clara. Entonces, la perspectiva de género lo que te permite es diferenciar entre los dos escenarios. Si tú introduces perspectiva de género, entonces te permite ver la situación de subordinación, cómo tuvo que ver o no con la comisión del delito, te permite ver si existen actos de violencia que te lleven a pensar como juzgador, juzgadora, de que la voluntad no está presente. Entonces aquí creo que la clave, cuando hablas de responsabilidad penal, es el lugar que tiene la voluntad, porque la voluntad es crucial cuando se habla de la comisión de un delito, la voluntad de cometerlo, el pensar que no te queda más remedio que cometerlo y la posibilidad de que aunque lo cometas estés en un escenario donde puedes ser sujeta a una individualización de la pena que sea menor. Y en este tipo de delitos me parece que lo que señalas es esencial, porque no puede haber una comisión, digamos, culposa de trata. Tiene que ser doloso. Los delitos de trata son siempre dolosos. Siempre No, dolosos. no podemos pensar que cometemos el delito de trata por accidente, ¿no? Eso es como la clave. Ahora, Sofía, lo cierto es que en términos de la sentencia, sea para el efecto que sea, ya ahorita Adriana nos compartió un menú, creo yo, bastante amplio, porque además cada uno de esos puntos que señalaste ameritaría su propia reflexión en cuanto se configura la tipicidad, qué alcance tiene la responsabilidad, cómo valoramos el quantum de la pena. O sea, creo que cada punto probablemente sería objeto de un comentario. Pero lo cierto es que en términos de la sentencia, Sofía, lo que no puede dejar de hacer la persona juzgadora es introducir la metodología, la perspectiva de género. Esa es la parte que la sentencia también deja claro. Es decir, podemos discutir y podemos analizar, y ahorita se ha comentado, para qué efecto, etcétera. Pero ciertamente la aplicación de perspectiva de género, eso sí, inequívocamente es obligatorio. ¿Estamos? Estamos, y eso creo que además es un llamado a que así tendría que ocurrir por todas las y los juzgadores en casos en donde haya una posibilidad de que exista una violación de estas características con motivo de género. Y una vez analizado se podrá determinar si existió o no y las características de una cosa u otra. Y me parece que en este sentido que ya decías de pedagogía de la sentencia, es muy claro en ir señalando cuáles son los pasos que implica una perspectiva de género, porque no es nada más citar los múltiples instrumentos, que además hay muchos en esta materia, sino cómo eso tiene que generar, identificar las situaciones de poder, cuestionar los hechos como se dieron, ¿no? Lo estoy leyendo tal cual de la sentencia, la valoración de las pruebas que realices, ordenar si es necesario que hayan más pruebas que te permitan entender este contexto o si necesitas más material probatorio, cuestionar la neutralidad del derecho, eso es muy importante porque muchas veces entendemos que el derecho tiene que ser neutral. No, en estos casos cuando hay desigualdad, muchas veces la neutralidad perpetúa esas desigualdades. Y a partir de eso, pues bueno, ya establecer el impacto que va a tener, no solamente en la verificación de la incidencia del orden social, de la calidad de género, sino también en la suficiencia de la prueba, bueno, lo que ya señalaba Adriana de forma muy clara, en el nivel de responsabilidad o no. Y eso es sumamente importante en este caso en particular de trata y con el tema de flagrancia, pero también en otros delitos, por ejemplo, como el delito de secuestro, que también es muy común, lo vemos muy seguido en el Instituto Federal de Defensoría Pública, en donde las mujeres muchas veces están sujetas ellas mismas a un entorno en donde no tienen esa voluntad y esa autonomía para decidir por completo. Quizá pueda haber un grado de reprochabilidad, pero no el que muchas veces se la asume, con además penas que muchas veces también de nuevo buscan castigar en demasía a las mujeres. O que se asume sin la perspectiva de género y entonces no se entiende la complejidad
de la relación entre víctimas. Por ejemplo, en este caso parece que la sentencia sugiere que esta persona, Clara, podría ser a la vez víctima y victimaria. Sí. Entonces, sí, ya cuando aplicas perspectiva de género te das cuenta de ese carácter complejo de la responsabilidad. Efectivamente, y creo que eso es indispensable analizarlo como lo hace la sentencia, analizar en particular la responsabilidad penal. Y además me parece, y lo hablábamos hace un momento con Adriana, que cuando existe, por ejemplo, tortura sexual, es ya un foco rojo decir, bueno, y además que tanto esa intencionalidad que viste en los actos pudo estar presente también en la forma en la que estás asumiendo la responsabilidad de la persona. Porque si ya hubo un actuar discriminatorio presente en el acto de tortura, posiblemente también lo estés reflejando en la forma en la que estás asumiendo que la persona tenía, en este caso esta mujer, tenía cierta responsabilidad que muchas veces está bloqueada o está inmersa en una serie de estereotipos que no te hace poder ver si realmente estaba ejerciendo un acto ilícito o si estaba sometida también en un acto de poder y de sometimiento por parte del entorno y de la red de trata en la que se estaba dando el contexto. Ahí está esta parte de la sentencia. Hay otro tema, Adriana, que te quiero proponer, que es cuando la sentencia analiza la entrada en el domicilio. Dice el derecho a la inviolabilidad del domicilio en sus párrafos 108 y siguientes, porque ahí ya se nos abre un conjunto de temas. Flagrancia, el propio concepto de inviolabilidad del domicilio, la idea de la trata como delito continuado que podría acreditar la justificación de la flagrancia o no. O sea, esa parte de la sentencia también, pues para quienes las están viendo y escuchando, me parece del mayor interés. Adelante con ello, por favor. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasaba en este asunto? Otra vez, como en la mecánica que se usa en el programa, que además lo vuelve muy didáctico, existe este contexto fáctico que yo refería al principio. Había montado un operativo policíaco de vigilancia, y un buen día a la policía se le ocurre que la mejor manera de investigar es introducirse al domicilio. Y tocan en esta casa y obtienen, al parecer, el consentimiento de la persona que en ese momento les abre la puerta. Consentimiento que pues ya podemos empezar a poner entre paréntesis. No pareciera fácil que si llega un policía y te pide permiso para entrar a tu casa, tú vas a decir, no tienes derecho a entrar aquí. Y sobre todo sabiendo lo que puede haber adentro de la casa, ¿no? Exacto. Y entonces la policía se introduce y cuando detiene a Clara y a otras personas al introducirse en el domicilio, hace interrogatorios y demás, obtiene evidencia. Finalmente podemos entender que obtiene evidencia, y la justificación que colocan para justificar la legalidad de la detención en estas circunstancias es: estamos frente a un delito flagrante. En este caso, la trata de personas, porque se trata de un delito, o porque estamos hablando de un delito continuo o permanente que se está cometiendo todo el tiempo. Y pareciera como una excusa, por decirlo de alguna manera, para justificar, ha pasado con los delitos continuados o permanentes como una excusa para ejecutar estas detenciones sin que estés en presencia específica de alguno de los elementos del delito. Porque lo muy importante de la flagrancia es que tú estés en presencia de uno de los elementos del delito. Es decir, por ejemplo, si tienes una denuncia de secuestro, que encuentres una víctima y que entonces tengas que rescatar a la víctima. En este caso, pues, aparte la trata tiene como un elemento subjetivo que le decimos los penalistas, que es esto de fines de explotación. Entonces, una exigencia muy importante de la flagrancia es que la persona, el agente aprensor, aprecie con los sentidos lo que podría ser la comisión de un delito. Sé que es un tema polémico, pero si hablamos de trabajo sexual voluntario, lo cual es una posibilidad, pues no queda claro que tú entras y ves a mujeres prestando servicios sexuales y puedas asumir que estás ante un evento de trata, porque te falta el elemento subjetivo que no es apreciable con los sentidos. Entonces, la Corte ha dicho, y creo que en eso tiene mucha razón, el domicilio es un espacio de intimidad. El Estado no puede con cualquier pretexto meterse a tu casa, ni nada que funcione como tu casa, donde tú haces y ejecutas actos de la vida privada. Podemos, por ejemplo, hablar de un hotel, ¿no? Es un lugar
donde yo tengo expectativa de privacidad, es una extensión del Está domicilio. protegido por el artículo 16 constitucional. Por supuesto. Entonces, si tú quieres entrar a esa esfera de intimidad, necesitas una orden. Me parece que en este caso, salvo la mejor opinión de ustedes, pareciera extraño que si yo estoy ejecutando como policía investigadora estos actos de investigación, estoy montando este operativo, estoy observando cierta actividad en esa casa, de pronto no se me ocurra que puedo obtener una orden de cateo de la Es lo que te iba a autoridad. decir, porque incluso en la regulación que hace el Código Nacional de Procedimientos Penales del cateo, se le dio precisamente mucha celeridad para este tipo de supuestos. Si ya estaba montado el operativo, si probablemente los hechos se cometieron a lo largo de una temporalidad más o menos extensa, no lo sabemos, pero podemos presuponerlo. Oye, pues pides la orden judicial de cateo, tienes un control externo de verificación de cumplimiento y te quitas de estas discusiones. Pero además señalas, Adriana, un punto que la sentencia también de manera muy clara aborda, que es que en tratándose del delito específico de trata de personas, no es algo que tú puedas ver como que se están robando el espejo de un carro allá afuera o algo así. Hay Todos los elementos del delito te quedan claros a golpe de vista, por decirlo de alguna manera, ¿no? así tiene que ser la flagrancia, ¿no? Sí, a golpe de vista. Dice, los presentes de la sala utilizan un verbo que me encanta, que es flagra. O sea, la flagrancia es porque flagra. ¿Qué significa? Que flagra, que brilla a todas luces, ¿no? Entonces lo puedes ver, cualquier persona, si piensas que la flagrancia autoriza detenciones de particulares, pues es claro que eso debe brillar y no quedarte duda que estás ante la presencia de un delito. Y en este contexto era complicado asumir por el mero hecho de que hubiera cierta actividad en esa casa que se trataba evidentemente del delito de trata. Pero insisto, si había un dispositivo policíaco de Necesitas vigilancia, una orden de cateo y la puedes obtener. la puedes obtener. O sea, estamos hablando de esperar 3 horas más, no de esperar 3 meses más. O sea, No sé, ahí es un se... lapso pequeño. Y Y además es algo importante respecto a las órdenes de cateo, es que tú tienes como fiscalía un estándar no súper sofisticado para que un pues en juez, México, infortunadamente no. súper sofisticado para que un juez te autorice la ejecución de una orden de cateo. Tú tienes que tener indicios razonables y yo creo, no sé, quizás si yo fuera jueza hubiera negado la orden de cateo, no me parece que hubiera suficientes indicios razonables, pero puede ser que otro juez diga, pues sí, ahí hay una actividad extraña, ve y ejecuta una orden de cateo. Otra cosa importante que nos permite hablar también de la ilicitud del material que se obtuvo durante esa intromisión inadecuada al domicilio es una orden de cateo también te regula lo que puedes o no puedes obtener. Sí. Es decir, yo voy a revisar qué, voy a interrogar a quién y por qué. Tú necesitas definir esas cuestiones antes de solicitar la orden Y de el cateo. espacio geográfico también, Por porque qué tal que supuesto. dicen, oye, entramos y en esta casa, pero luego me advertí que hay una puerta y en el patio del fondo hay una puerta y pues yo no sabía si atrás de esa puerta había más personas también en temas de trata y entonces me metí, pero ya era la casa del vecino. Ah, caray, no, espérame. Y eso, precisamente una orden de cateo lo circunscribe, lo delimita, ¿no? Claro. No, y quería agregar Sí, además por favor. en esto que dice Adriana de forma muy clara, porque además muestra también una a veces omisión en la forma en la que se realizan las investigaciones. Es decir, a veces también para las policías es más fácil argumentar que hubo flagrancia o a entrar a un domicilio así en vez de realizar una investigación que permita detonar otros tipos de actos de investigación, como un cateo que tiene ciertos controles, como ya se decía, o realizar otro tipo de investigación para librar una orden de aprehensión, por ejemplo. Y esto es algo que además ha sido también señalado por instancias internacionales, que la flagrancia debería de ser más excepcional de lo que ocurre en México. Del Instituto Federal al menos tenemos que cerca del 42% de los casos siguen iniciando a partir de flagrancia, que bueno, es importante que ocurran. Claro que cuando una persona ve a todas luces la comisión de un delito tiene que ocurrir, pero tenemos que fortalecer la investigación. Pero yo ahí, Sofía, diría, si es flagrancia, en términos del acatamiento de la definición que de flagrancia hace tanto la Constitución como el Código Nacional. Sí, Por completo. Lo que no sería aceptable sería un porcentaje como el que ahorita nos acabas de enseñar, que a mí me parece altísimo, de pseudoflagrancia. Porque también hay una tesis, está citada una tesis en la sentencia en donde habla precisamente de cateos
disfrazados. Ujú, ujú, ujú. No, por completo. Y creo que ahí también cuando hablamos hace un momento de la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura, también la exclusión protege cualquier prueba ilícita. Y cuando hay un cateo disfrazado, cuando hay ciertas irregularidades y eso detona en pruebas, pues también podrían correr la misma suerte. Es decir, tendrían que ser excluidas del proceso y no ser valoradas porque precisamente no se tendría certeza de que fueron obtenidas bajo respeto a los derechos humanos y bajo las reglas del Y el proceso. riesgo es grave. Si abres esa llave a que por flagrancia se entienda cualquier cosa, si no nos ponemos exigentes en entradas en domicilio, en la necesidad de que haya un control externo a la actividad investigativa de las policías para efectos de verificación de requisitos mínimos, si quieres, indiciarios, sí, pero algún requisito habrá que acreditar. No es de que, pues ahí hay una puerta verde y a mí me dijeron que en la puerta verde es una casacita. No, no, espérame. Sí. Que al menos me parece que el sistema acusatorio da mejores salvaguardas para que en el control de la detención, en la audiencia inicial, se pueda precisamente verificar en estos casos si efectivamente ocurrió la fragancia y hubieron otras violaciones o hubieron otro tipo de violaciones que tengan que tomarse en cuenta. Este caso no ocurrió en ese contexto, pero es alguna de las... Sistema inquisitivo, ¿no? Exacto. Y ahí necesitamos que las personas juzgadoras se pongan muy, muy rigurosas con la verificación de requisitos de legalidad de la detención, porque si no, Exactamente. pues de nuevo estamos, Subsiste. sí, estamos convalidando arbitrariedades por parte de agentes estatales. De hecho, Estamos, me gusta lo que dices, el control de la de legalidad de la detención debe ser más estricto de lo que fácticamente es. Creo que si estamos pensando, por ejemplo, que el sistema acusatorio quita recursos a las personas inculpadas porque se confía en la capacidad de control constitucional de los jueces de control, valga la repetición, pues se tendría que tomar con mucha más fuerza ese papel. es fundamental. Adriana, estamos terminando el programa. Cuéntanos el final de la historia. ¿En qué termina? ¿Cómo la Corte ya aborda el tema de la decisión propiamente? Pues mira, la Corte decide con base en todos los elementos que hemos conversado. Ya sabes que esto también es propio del sistema procesal mexicano. Lo que hace la Corte es hacer toda esta doctrina como un marco referencial, digamos, y devuelve los autos o la sentencia o el caso al tribunal colegiado para que el colegiado, con base en esta doctrina, decida sobre todo y en particular, porque finalmente lo dijo Sofía y de alguna manera lo dijimos todos, es lo que sigue en este asunto es excluir prueba y entonces, con base en la prueba que te queda, por decirlo de alguna manera, determinar si esta persona puede ser responsabilizada, si Clara puede ser responsabilizada o no penalmente. Entonces, con base pues en los tres grandes temas que se abordaron en la sentencia, se dice, a ver, estudia colegiado, por favor, qué tanta prueba surgió de esta detención ilegal producida con tortura sexual. Ok, estudia los hechos, la acusación y la ejecución del delito con perspectiva de género. Y después también determina si una vez utilizas esta metodología de juzgamiento, cómo puedes entender lo que allí ocurrió. No solamente la detención, sino la comisión del delito integralmente. Y después vamos a estudiar la flagrancia y me vas a decir también qué pruebas debes excluir o entiendes que debes excluir una vez calificas que la detención no ocurrió en flagrancia y que hubo además una intromisión inadecuada al domicilio porque hay cuestionamiento respecto de qué tanto se puede consentir o qué tanto evidentemente la persona podría estar en situaciones de dar consentimiento y que no se trate pues de un cateo disfrazado. Entonces, una vez que haces todo eso, ahora sí decides si esta persona es responsable o no. Era particularmente preocupante para la primera sala, para la Corte, la pena tan grande que ella había recibido. Entonces, los impactos, tú lo decías hace rato, podrían ser no solamente en la comisión del delito, sino también en las circunstancias de comisión del delito y entonces decidir qué tanto podría variar el monto de la pena, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí está este importante asunto. Adriana Ortega Ortiz, Sofía de Robina, gracias. Gracias a las dos por ayudarnos a entender lo que dijo la Corte en este caso. Y gracias a usted que nos acompaña en este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual se analizan los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Gracias y hasta pronto.